Lo primero que vamos a hacer es dibujar el diagrama de Moeller. Este número representa el nivel de energía. Los electrones que estén en niveles más bajos de energía estarán más cerca del núcleo y viceversa. Los que estén en niveles más altos están más alejados. Las letras S, P, D y F indican el tipo de orbital atómico. El orbital atómico es una zona en la que es muy probable encontrar al electrón si hacemos una medida. Esas zonas de alta probabilidad tienen formas diferentes y a cada forma se le asigna una letra. Estos números son los electrones. En un orbital S puede haber como máximo 2 electrones. Cuando digo como máximo es que podría haber uno también, es decir, 1 o 2. En los orbitales P caben como máximo 6 electrones. Es decir, puede haber 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Y así sucesivamente vamos sumando 4 y en los orbitales D como máximo puede haber 10 electrones. Y en los F hasta 14 electrones. En el nivel de energía 1 solo vamos a tener orbitales S. En el 2, S y P. En el 3, S, P y D. En el 4, S, P, D y F. En el 5 igual. En el 6, S, P, D también podríamos tener F, pero solo vamos a escribir hasta el D. Y en el 7, S y P. ¿Por qué no añadimos más orbitales en el nivel 6 y en el nivel 7? Por un motivo. Con esto es suficiente para representar la configuración electrónica de todos los átomos de la tabla periódica. Si sumamos todos los electrones, es decir, los números que aparecen en verde, obtenemos el número 118. De momento, el último elemento de la tabla periódica tiene número atómico 118 y por lo tanto va a tener 118 electrones. Las líneas amarillas representan el orden en el que van a ir ocupando los electrones los distintos niveles y orbitales. Para entenderlo voy a coger un elemento, por ejemplo el cloro, que tiene número atómico 17 y por lo tanto 17 electrones, y voy a escribir la configuración electrónica. Empezamos con 1s2, hemos colocado los dos primeros electrones y como se ha acabado la primera diagonal, comenzamos con la segunda. 2s2 y como se acaba la segunda diagonal, comenzamos con la tercera. 2p6, 3s2. Si contamos los electrones, ya hemos colocado 12 electrones, así que nos faltan 5. Comenzamos con la cuarta diagonal. 3p5. Ya tenemos los 17 electrones colocados y por lo tanto esta es la configuración electrónica del cloro. Vamos con otro ejemplo, otro elemento. Por ejemplo el estaño, que tiene número atómico 50 y que en estado neutro por lo tanto tiene 50 electrones. Primera diagonal, 1s2. Segunda diagonal, 2s2. Tercera diagonal, 2p6, 3s2. Cuarta diagonal, 3p6, 4s2. Quinta diagonal, 3d10, 4p6, 5s2. Siguiente diagonal, 4d10, 5p2. Si contamos el número de electrones, suman 50, y esta es la configuración electrónica del estaño. Otro ejemplo, el potasio, que tiene número atómico 19, es decir, en estado neutro tiene 19 electrones. Primera diagonal, 1s2. Siguiente diagonal, 2s2. Siguiente, 2p6, 3s2. Siguiente, 3p6, 4s1. Ya tenemos los 19 electrones colocados y esta es la configuración del potasio. ¿Qué variaciones hay cuando nos encontramos con iones? Vamos a considerar el ion cloruro, que se forma cuando el cloro neutro gana un electrón. Si el átomo neutro de cloro tenía 17 electrones, el ion cloruro tiene uno más, 18 electrones, y esos son los que tenemos que colocar en la configuración electrónica. Al tener un electrón más, la configuración no acaba en 3p5, como la del cloro neutro, sino en 3p6. El ion estaño 2 ha perdido 2 electrones con respecto al átomo neutro de estaño, por eso tiene carga positiva, más 2, porque ha perdido 2 electrones, 2 cargas negativas. Si el átomo neutro tiene 50 electrones, el ion estaño 2 tendrá 2 menos, es decir, 48 electrones. Si nos fijamos en la configuración electrónica del estaño, vemos que esos dos últimos electrones van a sobrar porque ya no tenemos 50.
Así que la configuración de este ion quedaría del siguiente modo. Esta regla tiene bastantes excepciones, es decir, no siempre se van a quitar todos los electrones del último orbital que aparezca en la configuración, pero eso pertenece a un nivel superior, y en este vídeo estamos en un nivel básico. Por último voy a escribir la configuración electrónica del ion potasio. El potasio neutro tiene número atómico 19, por lo tanto va a tener 19 protones y 19 electrones. El ion potasio pierde un electrón, por eso adquiere esa carga positiva. Por lo tanto, va a tener 18 electrones. Seguimos el diagrama de Moeller. 1s2, siguiente diagonal. 2s2, siguiente. 2p6, 3s2, siguiente. 3p6, y ya tendríamos los 18 electrones. Y esta sería la configuración del ion potasio. Si la comparamos con la del potasio neutro, vemos que no aparece el último electrón. Fijaos cómo esta configuración electrónica del ion potasio coincide con la del ion cloruro.